El Gran Hotel en Netherondesea siempre se había enorgullecido de su elegancia tranquila, una reliquia del estilo eduardiano, encaramada en lo alto de los acantilados. Su invernadero de cristal exhalaba un olor eterno, ligeramente salmarina y rosas viejas. Pero esa noche de Halloween, algo inquietante permanecía en el aire, como una cortina corrida medio cerrada contra un observador invisible. El viento otoñal trajo el penetrante aroma del mar a través de las puertas giratorias, mientras los invitados disfrazados llegaban en un torbellino de risas y perfume. Faroles de papel con forma de calabaza se alineaban en la escalera, su resplandor naranja reflejado en los pulidos metales. Exactamente a las 7, la orquesta comenzó a tocar un foxtrot animado, y la señorita Marple, sentada tranquilamente cerca de una ventana con su tejido, sonrió indulgentemente ante el espectáculo que todo ello representaba. Ella había llegado al Gran Hotel por invitación de su vieja amiga, la señora Caroline Pendrich, una viuda de encantadores modales y formidable riqueza. Caroline adoraba las obras de teatro, y la idea de una mascarada de Halloween la había encantado. Aunque había insistido, como siempre, en que sus invitados se mantuvieran en un ambiente fantasmal respetable. Nada, dijo, para paganos o vulgar. A las 8, el salón de baile resplandecía. Una sesión espiritista simulada fue anunciada puramente por diversión, dirigida por el autoproclamado clarividente del hotel, Madame Olva, una mujer alta, de acento europeo del este y origen incierto. Las luces se atenuaron, las velas parpadearon. Bajo el susurro de las olas afuera, se hizo el silencio. La voz de Olva era baja y resonante. Espíritus del mar, del recuerdo de los difuntos de las costas de Netherley, si estáis entre nosotros, dadnos una señal. Una ventana vibró bruscamente. Alguien rió disimuladamente, otro jadeó. Entonces un estruendo rompió el silencio. Un camarero había dejado caer una bandeja de copas. Pero incluso cuando la risa regresó, los penetrantes ojos azules de la señorita Marple notaron un pequeño detalle distintivo. Una vela al otro extremo de la habitación se había apagado, aunque no había corriente de aire. Momentos más tarde, una joven doncella apareció junto a Caroline Pendrich, su rostro pálido. Señora, perdón, pero el señor Latimer, él no se encuentra bien en el estudio. La orquesta flaqueó. Caroline se levantó, su vestido de seda crujiendo. ¿No muy bien? ¡Qué tonterías!, dijo. El hombre estaba bailando hace apenas 20 minutos. Sin embargo, cuando el pequeño grupo, dirigido por el gerente, se apresuró al estudio, la risa y la fiesta quedaron atrás como el eco de otro mundo. Dentro, bajo la suave luz de la lámpara del escritorio, el señor Jonathan Latimer, asesor financiero de Caroline e invitado de honor, estaba sentado inmóvil en un sillón de cuero. Una copa de champán estaba rota al lado de su mano, cuyo pálido contenido empapaba la alfombra. Su cabeza estaba inclinada de forma extraña, y sus labios ligeramente azulados. El gerente alcanzó su muñeca y luego miró hacia arriba, alarmado. Se ha ido. La señorita Marple, que había seguido en silencio al borde de la multitud, no dijo nada. Solo observó la posición de la silla, el vaso volcado y la pequeña mancha redonda en el borde que podría haber sido lápiz labial. Muy levemente, percibió un rastro de algo que no eran almendras amargas de champán. Un murmullo resonó en el grupo. ¿Veneno?, susurró alguien. Caroline Pendrich se aferró a sus perlas. Él estaba perfectamente bien. Hablábamos justo antes de la sesión espiritista. El alguacil local fue convocado. Los invitados se reunieron ansiosos, sus máscaras ahora ridículas bajo la dura luz de la tragedia. Madame Olva lloró teatralmente. Un joven vestido de diablo intentó escabullirse, pero se detuvo en la puerta. En una hora, el inspector Graves, de la policía del condado, llegó, un hombre sólido, rubicundo y práctico, con poca paciencia para la teatralidad. Rápidamente tomó el mando, prohibiendo a cualquiera que se fuera. Tendremos que tomar declaraciones de todos los presentes, dijo, y asegurar la cocina. La señorita Marple, de pie tranquilamente junto a la ventana, parecía simplemente una dulce anciana abrumada por la conmoción. Graves, que la había conocido una vez antes en una fiesta en el jardín, le dio un cortés asentimiento, pero apenas lo notó. Mientras los invitados eran conducidos al salón para esperar, Graves se giró hacia Caroline Pendrich y dijo suavemente: «Querida, creo que lo mejor es que le cuentes al inspector sobre la carta del señor Latimer». Caroline se quedó helada. ¿Carta? ¿Qué carta? El que él dejó caer durante el té de esta tarde, el que guardaste en tu bolso. ¿Alguien más lo vio?, dijo la señorita Marple. Hubo un momento de silencio. La mano enguantada de Caroline se apretó sobre el abanico. Entonces,
dijo silenciosamente. ¿Te das cuenta de eso? Me doy cuenta, respondió la señorita Marple, pero muy poco importa. Solo las pequeñas cosas que uno no puede evitar ver. Afuera, el viento aullaba a través de los acantilados, y las linternas a lo largo del porche parpadeaban como almas inquietas. En algún lugar dentro del gran hotel, un asesino se sentaba tranquilamente entre los invitados, sin máscara pero sin ser visto. La señorita Marple, serena y atenta, comenzó a tejer una vez más. El salón del gran hotel estaba lleno de murmullos bajos, el susurro de los vestidos de noche y el leve tintineo de las tazas de té apresuradamente servidas. Afuera, el viento gemía contra las ventanas como un espíritu inquieto, y dentro aparecían los rostros pálidos de los invitados bajo las lámparas eléctricas. El inspector Graves tomaba nombres con mecánica paciencia, mientras el gerente del hotel se preocupaba con ansiosas disculpas, retorciendo un pañuelo hasta convertirlo en hilos. La señorita Marple se sentó tranquilamente junto al fuego, tejiendo en su regazo, aunque sus agujas no se habían movido desde que entró. Su mirada suave se deslizó por la habitación, haciendo una pausa muy leve en pequeños detalles: barro en el zapato de un caballero, una mancha de polvo en un puño, una taza de té manchada de lápiz labial dejada desatendida. Caroline Pendrich se sentó rígida en un sillón, su ventilador temblando ligeramente. Ella no se enerva fácilmente, pero su compostura se había quebrado. La señorita Marple la había visto intentar ocultar la carta antes, y ese acto le dijo más que las palabras de Caroline podrían. Cuando el inspector Graves se acercó con su cuaderno abierto, Caroline levantó la barbilla. El señor Latimer era una querida amiga, dijo, con voz fresca pero frágil. Íbamos a discutir algunos asuntos después de la fiesta. Parecía más bien preocupado. ¿Preocupado cómo?, preguntó el inspector. Al recibir una carta desagradable, dijo Caroline tras una pausa, algo sobre un viejo asunto que no importaba, no me lo dijo. Le dije que no dejara que los negocios arruinaran una noche de alegría. Graves garabateó esto, luego se volvió hacia la señorita Marple. ¿Usted estaba presente? ¿Vio esta carta? ¡Ay, Dios mío!, exclamó ella. No, respondió la señorita Marple suavemente. Pero noté que el señor Latimer dejó caer un sobre al levantarse del té. La señora Pendrich lo recogió y lo guardó. Una cosa tan pequeña podría haber pasado desapercibida. El inspector le dedicó un breve asentimiento, aunque su tono fue despectivo. Tendremos la carta entonces. Gracias, señorita Marple. Ella inclinó la cabeza y reanudó su tejido, aunque sus pensamientos estaban ocupados. Había habido algo más: las manos del señor Latimer. Las recordó temblando ligeramente mientras levantaba su taza de té más temprano esa tarde. Un hombre que maneja las finanzas de otros debería tener manos firmes. Sin embargo, no era miedo lo que ella vio. Era culpa. Un fuerte crujido de trueno hizo que todos saltaran. Madame Olva soltó un jadeo y presionó un pañuelo perfumado a sus labios. ¡Qué tragedia!, murmuró dramáticamente. Sentí una sombra en la habitación cuando la sesión espiritista comenzó. Una energía oscura cerca del señor Latimer. Los espíritus intentaron advertirnos. Nos ocuparemos de los espíritus después, dijo Graves. Y todos permanecerán aquí hasta que hayamos hablado. Cuando el reloj dio las 11, la mirada de la señorita Marple se dirigió hacia la puerta del estudio, ahora custodiada por un policía. El cuerpo había sido retirado, pero algo todavía le molestaba la memoria: el cristal en la alfombra, y también la más tenue hendidura en el apoyabrazos junto a la silla de Latimer. Un segundo vaso quizás había descansado allí y había sido removido. Ella dobló su tejido cuidadosamente y se puso de pie. Inspector, me pregunto si podría ver el estudio un momento más. Hay una cosa muy pequeña que creo podría haberse pasado por alto. Graves dudó, luego suspiró. Muy bien, señora, pero solo un momento. Mientras ella lo seguía por el pasillo, la alfombra amortiguaba sus pasos. La expresión de la señorita Marple era serena, sin embargo, debajo de ese exterior tranquilo, su mente trabajaba con precisión silenciosa. Habían sido 2 vasos, de eso estaba segura. Uno aún conservaba el tenue aroma de almendras, el otro, quienquiera que lo hubiera quitado, podría contener la verdad. El estudio se sentía ahora más frío, despojado de su grandeza anterior. Sus pesadas cortinas tensadas contra el viento, y el débil aroma a champán y esmalte persistía en el aire, mezclándose incómodamente con un fuerte sabor a algo químico. El inspector Graves se quedó junto al escritorio, hojeando papeles, mientras la señorita Marple se movía suavemente por la habitación,
escaneando cada superficie con la curiosidad de alguien que parecía simplemente ordenar, en lugar de investigar un asesinato. Su mirada se posó en la bandeja al lado del sillón. Quedaba un vaso destrozado en la alfombra, mientras un débil anillo de otro, ahora desaparecido, se grababa en la humedad de la madera. Ella se inclinó más cerca y notó una pequeña mota de hilo dorado en el apoyabrazos, ya no borde de uña. La pellizcó delicadamente entre sus dedos. ¡Qué curioso!, murmuró. Esto no parece pertenecer al señor Latimer. Graves se giró. ¿Crees que es importante? Oh, nunca se sabe, dijo suavemente. Aunque el hilo de oro generalmente significa bordado, y el bordado generalmente significa una prenda de dama, no de caballero. El inspector gruñó, poco impresionado. Tenemos suficientes damas en este hotel para llenar un teatro. Señorita Marple, no puedo cuestionar cada vestido. No, claro que no, dijo ella, metiendo cuidadosamente el hilo en su pañuelo. Pero algunos vestidos van donde no deberían, y algunas damas, también. Graves frunció el ceño, sin saber si ella estaba bromeando. Se volvió hacia sus notas mientras miraba la estantería. Sus ojos se posaron en un solo volumen, ligeramente torcido. Ella lo ajustó suavemente, revelando un trozo doblado de papel encajado detrás. Lo desdobló, solo vio unas pocas palabras escritas apresuradamente. Esta noche, antes de la sesión espiritista, debe instalarse. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió de golpe y el gerente se apresuró a entrar, haciendo sonar sus manos. Inspector, lamento mucho molestarte, pero una cosa, de los invitados, el señor Beichum se ha ido. Desaparecido. Su habitación está vacía y no se le ha visto desde la cena. Graves se enderezó. Desaparecido en este tiempo. Sí, señor. Su maleta todavía está allí, continuó el gerente, pero su abrigo y su sombrero han desaparecido. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia la ventana. La lluvia atenúa los dolores, pero el orificio del marco inferior se manchaba como si alguien hubiera presionado sus manos allí recientemente. Sería una noche terrible para aventurarse, dijo en voz baja, a menos que, por supuesto, uno tuviera algo que deseara dejar atrás. El inspector ordenó un registro del hotel y de los terrenos, enviando agentes a la tormenta. Al salir, la señorita Marple se quedó junto a la chimenea, su expresión pensativa. El señor Beichum había sido el más tranquilo de los invitados, un hombre modesto que había pasado la mayor parte de la noche cerca de la ponchera. Pero ella recordó ahora sus pequeños y deliberados movimientos, la forma en que se había escabullido justo antes de que comenzara la sesión. Y luego estaba el vaso, el que faltaba. Si Beichum lo había quitado, debió haberlo hecho en pánico, no en previsión. La gente que comete crímenes rara vez piensa con claridad después. Ella lo imaginó, dándose cuenta demasiado tarde para que la evidencia reveladora quedara en su mano. Cuando el inspector regresó, empapado por la lluvia, negó con la cabeza. No hay señales de él en ninguna luz. Primero revisaremos los acantilados. La señorita Marple asintió, su voz suave pero firme. El mar puede decirnos más que los invitados, inspector. Al salir del estudio, el hilo de oro todavía doblado en su pañuelo, ella miró una vez más la vela apagada en el salón de baile, más allá del pasillo. Se había quemado de manera desigual esa noche, al igual que la verdad, parpadeando débilmente en medio de las sombras. Por la mañana, la tormenta había pasado, dejando los acantilados plateados con niebla y el césped resbaladizo por la lluvia. El gran hotel parecía extrañamente inocente a la luz del día, su fachada de piedra reluciente como si nada terrible hubiera ocurrido dentro de sus paredes. Pero el ambiente en el interior era todo lo contrario, sereno, pero tenso. Los invitados se reunieron en grupos incómodos, susurrando durante el desayuno, tocando apenas las bandejas. El rumor, como siempre, corría más rápido que la razón. Algunos decían que el señor Beichum había huido por culpa, otros, que se había caído del acantilado. Una señora mayor afirmó haber visto una figura fantasmal en la terraza a medianoche. La señorita Marple escuchaba en silencio a todos ellos, tejiendo a mano, su calma presencia extrañamente tranquilizadora en medio de la inquietud. Llegó el inspector Graves, luciendo exhausto, sus botas todavía húmedas de la inútil búsqueda de la noche. Habló con el gerente en voz baja antes de acercarse a la señorita Marple. No hay señales de Beichum en ningún lado, dijo con gravedad, pero encontramos huellas que conducen hacia los acantilados. No puedo seguirlas muy lejos, arrastradas por la lluvia. La señorita Marple asintió. El mar borra lo que deseamos olvidar, inspector, pero a veces deja algo detrás. Frunció el ceño. Es decir, oh,
Simplemente que la gente rara vez desaparece sin dejar rastro, dijo suavemente, sus agujas haciendo clic. ¿Supones que el señor Beauchamp tenía alguna disputa con el señor Latimer? Preguntó Graves. Ninguna que nosotros sepamos de él, respondió la señorita Marple. Era un escritor de viajes, apenas del tipo que se mezcla en el mundo financiero de Latimer. Ah, sí, escribir sobre viajes, murmuró ella. Qué interesante ocupación. Uno conoce a tanta gente, algunos preferirían no volver a verlos. Caroline Pendrich entró al salón en ese momento, pálida y serena a la luz de la mañana. Evitó la mirada de la señorita Marple y fue directamente a Graves. Inspector, todo esto es demasiado terrible. Insisto en que, terminemos las festividades de Halloween. Todos deberían irse de inmediato. Me temo que no, señora, respondió Graves. Nadie se va hasta que sepamos qué pasó con el señor Beauchamp y el señor Latimer. En ese momento, Caroline flaqueó. La señorita Marple observó cómo apretaba sus guantes de cabritilla blanca, bellamente cosidos con un hilo tenue de oro, del mismo tono que el hilo que había encontrado en el estudio. Más tarde esa mañana, la señorita Marple pidió ver la habitación de Beauchamp. El inspector dudó, luego aceptó. Era una habitación modesta, con vistas al mar. La cama estaba cuidadosamente hecha, la maleta a medio empacar, pero el cajón superior del escritorio contenía una sorpresa, un sobre roto dirigido a Jonathan Latimer, Esquire. La escritura era audaz e inconfundiblemente masculina. Dentro había 2 palabras. Tu prometido. La señorita Marple permaneció en silencio durante un largo momento, luego dobló la nota y se la entregó al inspector. Promesas, dijo suavemente. Son cosas curiosas, inspector. A algunas personas las atan mucho más estrictamente de lo que la ley jamás podría. Mientras ella salía de la habitación, el mar se estrellaba débilmente abajo, constante e implacable. Entre la promesa rota y la nota, la señorita Marple sabía que el veneno se había vertido, la verdad y quizás un corazón también, desesperados por permanecer ocultos. La tarde transcurría bajo un cielo gris, que parecía presionar sobre el mar, amortiguando el sonido y el espíritu por igual. Dentro del gran hotel, el salón estaba lleno de tensión. Los invitados hablaban en susurros, con miradas fugaces hacia la puerta cada vez que se abría. El inspector Graves se había apropiado de una pequeña mesa, extendiendo notas, bocetos de huellas y una pila creciente de declaraciones contradictorias. La señorita Marple se sentó no muy lejos, su tejido abandonado por una vez, aunque sus dedos todavía jugaban con el hilo dorado cuidadosamente doblado en su regazo. La desaparición del señor Beauchamp y la muerte del señor Latimer debían estar relacionadas. Pero yo, no puedo entender el motivo, murmuró Graves casi para sí mismo. No hay peleas, no hay herencia, no puede encontrar vínculo alguno. La señorita Marple levantó la vista de sus pensamientos. Inspector, siempre he encontrado que no es el vínculo obvio el que une a la gente. Es el invisible, el resentimiento silencioso, la pequeña traición no mencionada. Esos son los nudos que estrangulan. Soltó una risita cansada. Suena como si hubieras visto algunos de esos, señorita Marple. Oh, más que yo quisiera recordar, dijo suavemente. Pero me pregunto, ¿alguien ha preguntado qué hacía aquí el señor Latimer? Este no era lugar para tomarse algo serio, negocio. Graves frunció el ceño. Fue invitado por la señora Pendrich, ¿verdad? Sí, inspector, respondió suavemente. Pero uno podría preguntarse, ¿fue invitado como amigo o como amenaza? Antes de que Graves pudiera responder, un joven criado entró con los ojos muy abiertos. Disculpe, señor, dijo ella, haciendo sonar sus manos. Pero la doncella de la señora Pendrich ha estado preguntando por usted. Dice que encontró algo peculiar entre las cosas de su señora. Graves se enderezó inmediatamente. Muéstrame. En la suite de Caroline Pendrich, el aire olía ligeramente a rosas y polvo. Sobre el tocador había un pequeño plato de plata, del tipo que se usa para perfumes. La criada temblaba mientras lo sostenía. Vi cómo lo dejó caer cuando se cambió para el desayuno, dijo. Se veía extraño. Graves lo destapó, lo olió con cautela y hizo una mueca. Almendras, cianuro. La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque sus ojos se profundizaron con tranquila tristeza. Es un veneno muy eficaz, murmuró. Cruel, además. Rápido, pero no indoloro. Caroline Pendrich fue convocada. Cuando entró, su rostro estaba pálido pero sereno, su postura regia. Miró el frasco sin sorpresa.
Eso no es mío, dijo uniformemente. Tu criada dice lo contrario, respondió Graves. Está equivocada. La señorita Marple la estudió. Debe ser muy difícil, dijo en voz baja, perder a un hombre al que amabas y a otro que sabía por qué. Los ojos de Caroline parpadearon solo una vez, luego ella se dio la vuelta. Presumes demasiado, señorita Marple. Tal vez, dijo la señorita Marple, su tono suave como siempre, pero rara vez lo hago sin razón. Cuando Caroline se fue, el inspector exhaló bruscamente. ¿Crees que lo hizo ella? La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana donde se agitaba el mar inquieto. No, inspector, dijo en voz baja. Puede que haya mezclado el veneno, pero sospecho que alguien más eligió a quien se lo bebería. Esa noche, el aire en el gran hotel se sintió aún más pesado, como si la niebla del mar se hubiera colado en el interior y se posara sobre cada superficie. Las lámparas brillaban tenuemente en los pasillos, y el leve sonido de las olas rompiendo contra los acantilados se transportaba a través de las ventanas abiertas. Los invitados se habían retirado a sus habitaciones, aunque pocos dormirían tranquilos. El inspector Graves se paseó a lo largo del vestíbulo, frustración evidente en cada movimiento. La señorita Marple se sentó tranquilamente cerca del hogar, su taza de té enfriándose al lado, intacta. El hilo de oro aún descansaba en su bolsillo, una pequeña pista silenciosa que tiraba de los límites de sus pensamientos. Graves se detuvo y la miró. Si la señora Pendrich tenía el veneno, señorita Marple, y su criada jura que lo hizo, ¿qué más hay que considerar? Latimer ha muerto, Beauchamp desapareció, y ella es la indicada, con medios y motivos. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. Sí, inspector, pero hay que preguntarse qué tipo de mujer es realmente la señora Pendrich. Orgullosa, quizás vanidosa, pero no cruel. Preferiría soportar la humillación que cometer asesinato. No, este veneno, creo, estaba destinado a otra persona, dijo Graves, frunciendo el ceño. ¿Alguien más? Entonces, ¿quién lo tomó? La mirada de la señorita Marple se suavizó. Ah, esa es la pregunta, ¿no? Pero si recuerdas, el señor Beauchamp desapareció antes de que se descubriera el cuerpo. Es muy revelador que no se haya llevado su maleta, pero sí el abrigo. Un hombre que huye de la culpa puede olvidar muchas cosas, pero no el calor. Graves se frotó las sienes. ¿Crees que Beauchamp mató a Latimer? Creo, dijo ella con voz suave, que Beauchamp creyó que no tenía elección. En ese momento, se produjo una conmoción cerca de la puerta principal. Un agente entró, la lluvia goteaba de algo envuelto en un pañuelo. ¿Encontró esto, señor? Le dijo a Graves. El camino cerca de los acantilados parecía un pitillera de caballero. Graves lo abrió con cuidado. Dentro, escondido al lado de los cigarrillos, había una pequeña fotografía doblada, descolorida, arrugada y claramente apreciada. Mostraba al señor Latimer de pie junto a un hombre más joven en uniforme, el señor Beauchamp. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, su expresión débilmente triste. Así que se conocieron. Después de todo, la frente del inspector estaba surcada de arrugas. ¿Pero cómo? Beauchamp no era financiero, es escritor. Los escritores observan, murmuró la señorita Marple. Y a veces aprenden más de lo que creen. Debería. Quizás el señor Beauchamp conocía a alguien de los menos admirables del mundo de Latimer, tal vez intentó detenerlo. Y tal vez el frasco de la señora Pendrich ofreció el medio más fácil. Graves la miró fijamente. ¿Crees que Latimer no fue envenenado deliberadamente? Oh, creo que sí, dijo ella en voz baja. Deliberadamente, simplemente no por quien imaginas. El trueno retumbó débilmente en la distancia, aunque no había tormenta afuera. El inspector se sentó pesadamente, mirando la fotografía, mientras la señorita Marple miraba el fuego. La verdad, ella lo sabía, estaba cerca ahora, lo suficiente para saborear. Pero, como siempre, no fue el veneno lo que reveló al asesino. Era la conciencia. El luto llegó envuelto en una niebla pálida, el mar abajo susurrando suavemente contra las rocas, como si también discutiera secretos viejos para que los hombres los escucharan. La señorita Marple se levantó temprano, su mente ya ocupada con los pensamientos de la noche. Abajo, encontró al inspector Graves bebiendo una taza de café negro, la fatiga grabada profundamente alrededor de sus ojos. La pitillera y la fotografía yacían sobre la mesa frente a él. Sirvieron juntos, murmuró, sin levantar la vista. El gerente del hotel lo confirmó. Beauchamp y Latimer ambos estaban estacionados en el norte de África durante la guerra.
Bei Chum dejó el ejército cojeando y sin nada que decir. Latimer se dedicó al negocio y prosperó. Parece que Bei Chum vino de visita a su viejo amigo en busca de ayuda. En cambio, uno de ellos terminó muerto. La señorita Marple removió suavemente su té. La guerra genera un tipo peculiar de lealtad, inspector. Uno que no siempre sobrevive a la paz. A veces la gratitud se cuaja en resentimiento. Graves la miró bruscamente. ¿Crees que Latimer le hizo daño a él? Oh, creo que el señor Latimer le hizo daño a más de una persona, dijo suavemente. Tenía ese aire de hombre acostumbrado a ser admirado, temido y quizás un poco despreciado. Antes de que Graves pudiera responder, entró el gerente, visiblemente inquieto. Inspector, vienen de la lavandería. Uno de los asistentes encontró esto detrás de un radiador en el pasillo de servicio. Le tendió un trozo de tela doblado. Graves lo tomó y lo desdobló con cuidado. Era un guante de mujer, piel de cabritilla blanca, roto ligeramente en la muñeca. A lo largo del borde brillaba un delicado hilo dorado. Los ojos de la señorita Marple se detuvieron en él, el más leve destello de reconocimiento pasó a través de ellos. Ah, murmuró. Así que ahí es donde fue. Graves frunció el ceño. Supongo que pertenece a la señora Pendrich. De hecho, dijo la señorita Marple, su tono pensativo. Aunque me pregunto cómo lo encontró en un pasillo de servicio. Ella no es del tipo que vaga por allí. El inspector exhaló. Es evidencia suficiente para interrogarla de nuevo. Encontraron a la señora Pendrich en el invernadero, mirando hacia afuera sobre el mar velado por la niebla, sus guantes entrelazados fuertemente entre sus manos. Se giró cuando entraron, su expresión ilegible. Inspectora, dijo con frialdad, ¿me van a interrogar de nuevo? Graves puso el guante en la mesa entre ellos. Quizás pueda explicarme esto, señora. Por un momento, su compostura se quebró. Sus ojos se dirigieron a la señorita Marple y luego volvieron al guante. Debí haberlo dejado caer anoche, dijo débilmente. Fui al estudio a traer mi bolso antes de retirarme, pero nos dijiste que estabas en tu suite después de la cena. Graves presionó. Ella dudó, luego respiró lentamente. Oí algo en el pasillo, una voz. Pensé que era Jonathan. Lo seguí, pero era solo el señor Bei Chum. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, su tono amable. ¿Y qué dijo el señor Bei Chum, querida? Caroline, su voz temblando, respondió. Él dijo, nunca estuvo destinado a él. Luego corrió. La sala quedó en silencio. Graves parpadeó sobresaltado. La señorita Marple, sin embargo, solo asintió lentamente, como si la pieza hubiera caído silenciosamente en su lugar. Está destinado a él, repitió Graves lentamente. Entonces, ¿para quién era, señora? Los labios de Caroline se separaron, pero no emitió ningún sonido. Se apartó de la ventana, sus hombros rígidos, cada rastro de su confianza habitual desaparecido. No lo sé, susurró al fin. De verdad que no, Jonathan. Se suponía que el señor Latimer bebería del vaso de la izquierda, siempre fue su preferencia. Pero cuando se levantó un brindis, no puedo estar ya seguro. Todo estaba confusión. Se rió, cambió de gafas con el señor Bei Chum como gesto. La señorita Marple suavizó su mirada, aunque su mente se agudizó de inmediato. Y no dijiste nada, mi querida. Caroline presionó un pañuelo a su boca. ¿Cómo podría? Si hubiera hablado, todo el mundo habría sabido que era mi intención. Se interrumpió, temblando. El tono de Graves se endureció. Querías envenenar a Bei Chum, ¿no? Te estaba chantajeando. Los ojos de Caroline brillaron. No, no eso. No me estaba amenazando. Estaba amenazando a Jonathan. Tenía pruebas de que Jonathan engañó a los veteranos para que no recibieran sus pensiones después de la guerra, invirtiendo sus fondos bajo nombres falsos. Le rogué que parara, pero dijo que iría a la policía a menos que Jonathan le pagara. Jonathan se rió. Dijo que Bei Chum no se atrevería. Dijo, hombres como Bei Chum estaban hechos para ser usados. Las palabras cayeron en el aire quieto, como piedras en aguas profundas. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, apenas un susurro. Entonces planeaste salvar a un hombre de la desgracia matando a otro. Caroline la miró miserablemente. Solo quería asustarlo. El veneno debía ser una advertencia. Dosis demasiado pequeña para matar, solo lo suficiente para enfermarlo. Quería que se fuera, pero Jonathan cogió el vaso equivocado. No quise hacerlo. Se cubrió la cara,
su compostura finalmente se rompió. Graves no dijo nada, solo se frotó la mandíbula con una mano cansada. La señorita Marple permaneció allí, su tono suave cortando silenciosamente la tensión. Y, sin embargo, querida, incluso esa explicación no tiene en cuenta al señor Beauchamp. La culpa puede llevar a un hombre a tomar medidas desesperadas. Pero algo me dice que el señor Beauchamp no es del tipo que huye de la verdad. No cuando intentó decirlo por primera vez. Graves frunció el ceño. ¿Crees que sigue vivo? Ah, sí, dijo la señorita Marple suavemente, mirando fijamente hacia el jardín envuelto en niebla. Vivo y quizás observando. Un hombre así no huiría sin propósito. Puede que aún tenga una última cosa que decir. Afueras, la niebla se movió brevemente, revelando el tenue contorno de los acantilados a lo lejos. En algún lugar más allá de ese velo blanco, el mar susurraba y murmuraba. La confesión final celebrada, la señorita Marple yacía tejiendo olvidada, el hilo dorado brillando débilmente en la débil luz de la mañana. Había visto suficiente locura humana para reconocer cuando la culpa era real y cuando estaba hábilmente disfrazada. La niebla se espesó de nuevo al final de la tarde, llegando desde el mar como una marea fantasma, tragándose los acantilados y amortiguando cada sonido. El gran hotel parecía suspendido en ella, separado del mundo. El inspector Graves había ordenado a los agentes continuar su búsqueda a lo largo del sendero costero, aunque la esperanza de encontrar a Beauchamp vivo se desvanecía con cada hora. La señorita Marple, sin embargo, parecía tranquila, proporcionando calma al inspector. Se sentó junto a la ventana de la sala de lectura, sus manos cuidadosamente juntas, su mirada fija sobre las formas tenues que se movían a través de la niebla abajo. No me gusta, dijo Graves, murmurando mientras paseaba. Si Beauchamp está allí fuera, o está muerto o esperando para atacar de nuevo. La señora Pendrich confesó lo suficiente como para ahorcarse, pero aún así no me parecía bien. Había demasiada confusión sobre para quién era el veneno, demasiado se arriesgaron. La señorita Marple sonrió débilmente, esa sonrisa tenue que a menudo presagiaba que estaba a punto de desentrañar un alma más que un hecho. El asesinato rara vez depende de la oportunidad, inspector, depende del carácter. Cuando conoces a la persona, conoces el crimen. Graves, que aún sostenía su libreta con dedos tensos, la observó con el ceño fruncido. ¿Y de qué carácter estamos hablando ahora?, preguntó, su voz cargada de escepticismo. Del señor Beauchamp, respondió ella en un tono tan bajo que parecía que hablaba consigo misma. Un hombre agraviado, un espíritu roto por el peso de la humillación, desesperado por justicia, tal vez incluso por venganza, pero no por maldad. Él no mataría a sangre fría, no sin provocación, aunque podría desear que otro sintiera su mismo tormento, su misma ruina. Antes de que Graves pudiera formular palabra, un grito rasgó la calma desde el exterior. Un agente irrumpió jadeando, con el rostro pálido y húmedo por la niebla. Señor, encontramos algo. Al pie de los acantilados, un abrigo, atrapado entre las rocas. Y, una carta en el bolsillo. El inspector cogió el sobreempapado, la tinta se había corrido como si las palabras mismas lloraran, pero aún eran legibles. Desplegó con cuidado la hoja y leyó en voz alta, cada sílaba pesando en el aire. Está dirigida a la señora Pendrich. Dice, nunca quise hacerle daño. Decirle la verdad no valió la pena. Dile que la perdono. Firmado, Arthur Beauchamp. El silencio que siguió fue espeso, casi palpable. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero un destello de tristeza cruzó sus ojos como el reflejo de una vela moribunda. Así ha hablado el mar, murmuró. Pero me pregunto, inspector, ¿nos contó todo? Graves la miró con desconcierto. ¿No crees que se ahogó? Oh, creo que cayó, sí, pero no siempre se cae por accidente, respondió ella con un suspiro que parecía llevar años de sabiduría contenida. La niebla más allá del cristal se cernía sobre las ventanas, velando los contornos del mundo exterior, suavizando los bordes de los reflejos como si el tiempo mismo contuviera la respiración. La mujer que los esperaba en el interior no parecía sorprendida cuando el inspector Graves y la señorita Marple entraron. Levantó la vista lentamente, con un aire de cansada resignación, como si ya supiera que el pasado había venido a reclamarla. Inspector, dijo en un murmullo cadencioso, con una voz que parecía deslizarse entre la penumbra, tenía el presentimiento de que vendrían. Los espíritus han estado inquietos desde anoche. Graves resopló, impaciente, dejemos los espíritus fuera de esto, señora. Lo que quiero es la verdad. Dijiste a los invitados después de la sesión que sentiste la muerte en la habitación,
y que se sintió atraída por el señor Latimer. ¿Cómo pudiste saberlo antes de que nadie notara que había sido envenenado? Los labios pintados de la clarividente se curvaron en una sonrisa débil y casi burlona. Fue intuición, inspector. Siento las energías oscuras, son densas, sofocantes, como el humo antes del fuego. O quizá lo sabías, querida, interrumpió Marple con una calma peligrosa, porque tú misma lo dispusiste. Los ojos de la mujer se estrecharon apenas, pero su compostura no cedió. Una anciana acusa y la policía escucha, dijo con un deje de sarcasmo. ¡Qué divertido! La señorita Marple le devolvió una sonrisa serena. Oh, han acusado a muy pocos, y aún menos se rieron después. Verás, noté algo curioso la noche de la sesión. Cuando las velas se encendieron, tú eras la única que se movía libremente detrás de los invitados. Vertiste tú misma el champán del señor Latimer, bajo el pretexto de calmar tus nervios, y más tarde fuiste la primera en gritar cuando las luces se atenuaron y el camarero dejó caer su bandeja. El rostro del inspector Graves se endureció. ¿Es cierto eso?, preguntó, girándose lentamente hacia ella. Los labios de la señora Orlova se separaron, pero antes de que pronunciara palabra, la señorita Marple continuó en tono suave, casi compasivo. No eras lo que decías ser, ¿verdad? Señora Orlova, un nombre artístico encantador, inventado quizás para ocultar una vida menos resplandeciente. En realidad, tú fuiste la señora Beauchamp, una vez, antes de que tu marido desapareciera de tu vida. Una mujer despreciada, reemplazada por otra más joven y más rica, que luego cambió su nombre, Arthur Beauchamp, para enterrar el rastro de su pasado. Un estremecimiento recorrió la habitación. Graves dio un paso adelante, su voz se volvió grave. ¿Estás diciendo que ella era su esposa? ¿Una viuda, tal vez? Marple asintió apenas. Ella lo siguió hasta aquí, dijo con suavidad, disfrazada tras ese acento extranjero y las trampas del misticismo. No vino con la intención de matar, inspector, sino de asustarlo, de hacerle sentir la misma angustia que él le había dejado. Pero cuando vio que Latimer intercambiaba sus gafas con las del señor Beauchamp, no hizo nada. Solo dejó que el destino decidiera. La calma de la clarividente se quebró al fin, y su voz se alzó con una mezcla de furia y desgarro. Él me arruinó, gritó, las lágrimas temblando en sus pestañas oscuras. Lo arruinó todo. Quería que él sufriera como yo, que conociera la desesperación. Pero fue Latimer quien bebió. Y luego Arthur huyó al mar. Huyó de mí, como siempre. Sus palabras resonaron en el aire como un eco de confesión y tragedia, y por un instante, el viento que golpeaba las ventanas pareció gemir con ella. Graves avanzó lentamente, su voz grave, cargada de inevitabilidad. Señora Orlova, queda usted arrestada. Pero la señorita Marple, mirando el rostro devastado de la mujer, solo suspiró, con un dejo de infinita tristeza. La gente suele imaginar que la venganza aliviará el dolor, murmuró. Pero nunca lo hace. Solo cambia su forma, y termina devorando a quien la alimenta. Y mientras Graves la conducía fuera de la habitación, la niebla volvió a cerrarse sobre el acantilado, envolviendo la casa en un silencio tan denso que solo el mar, con su rugido lejano, parecía seguir murmurando los secretos que los hombres preferían olvidar. Afuera, la niebla comenzó a ascender con la lenta elegancia de algo vivo, reptando por los muros de piedra y revelando poco a poco el mar inquieto que yacía debajo, gris, inmenso e interminable, respirando con un rumor grave como si guardara aún los secretos de los muertos. Las olas rompían suavemente contra los acantilados, y cada golpe parecía marcar el pulso cansado del mundo después del drama. El gran hotel se alzaba otra vez en silencio, majestuoso y marchito, como si hubiera envejecido en una sola noche. Las luces que alguna vez brillaron en sus salones eran ahora reflejos pálidos sobre el mármol húmedo, y en sus pasillos, el eco de pasos y voces extinguidas parecía persistir como una respiración atrapada entre las paredes. Los fantasmas, pensó la señorita Marple, no siempre pertenecen al otro mundo, algunos son los que dejamos dentro de nosotros. La confesión de Madame Orlova aún flotaba en el aire, espesa y amarga como el perfume que todavía impregnaba la estancia, y el silencio posterior se prolongó mucho después de que su voz temblorosa se extinguiera. El inspector Graves permaneció inmóvil, su silueta recortada contra la ventana empañada, los ojos fijos en el suelo, atrapado entre la razón y la incredulidad. La realidad, tan nítida hacía un instante, parecía ahora resbalarle entre los dedos. Hizo una leve señal a uno de los alguaciles apostados junto a la puerta. El hombre entró con paso contenido, sus botas resonando suavemente sobre el suelo encerado, y se acercó para llevarse a la mujer. Incluso cuando la clarividente fue conducida hacia el pasillo, sus ojos,
Esos ojos oscuros que habían visto más de lo que decían, se detuvieron en la señorita Marple con una mezcla extraña de resentimiento y admiración fatigada. «Ves demasiado, anciana», susurró con voz áspera, casi quebrada. «Siempre ves demasiado». Y luego se fue, sus pasos resonando en la distancia como los últimos latidos de un corazón moribundo, hasta que el sonido se disolvió por completo en el vacío de los corredores. El inspector Graves permaneció en silencio unos segundos más, luego se pasó una mano por la cara, agotado, como si con ese gesto quisiera borrar la escena de su mente. «Bueno», murmuró al fin, «eso lo resuelve, supongo. Una historia miserable de amor y venganza. No puedo decir que me arrepienta de cerrar este archivo». Pero su voz carecía de convicción. Parecía el eco de un hombre que había visto demasiado y comprendido demasiado poco. La señorita Marple no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la ventana, en esa franja de mar donde el gris del agua se fundía con el blanco de la niebla, y sus pensamientos parecían vagar más allá de la habitación, más allá del presente. Se sirvió un poco más de té con una delicadeza mecánica. El sonido del líquido al caer fue el único ruido que rompió el silencio. «No deberíamos apresurarnos, inspector», dijo al fin, con la calma de quien mide cada palabra. «Verá, el problema con las confesiones es que a menudo las aceptamos no por lo que dicen, sino por lo que queremos creer. La gente confiesa por culpa, por miedo, o a veces, por amor». Graves frunció el ceño y la observó con renovado interés. «¿Quieres decir que mintió?», preguntó con un tono que ya no era de escepticismo, sino de cansada resignación. «No del todo», respondió ella suavemente. Dijo la verdad sobre su pasado, sobre el odio que la consumía. Pero noté algo mientras hablaba, sus manos. Estaban limpias. No había rastro del champán que ella misma sirvió. Y, sin embargo, añadió en voz más baja, aún se percibe el más leve aroma a almendra amarga en los guantes de la señora Pendrich. Graves la miró con el ceño fruncido, una chispa de comprensión encendiéndose lentamente en su mente. «Entonces, el veneno». «Sí», asintió Marple. El veneno todavía venía de Caroline Pendrich. La clarividente pudo haber seguido a su marido hasta aquí, sí, pero fue la señora Pendrich quien realmente temía ser expuesta. Planeaba silenciar a Beauchamp con una dosis cuidadosamente medida en su bebida. No contó con la ironía del destino, ni con la ligereza de un gesto. Fue el señor Latimer quien, entre risas, cambió los vasos sin saber que con ellos sellaba su suerte. Marple guardó silencio un instante, observando el vapor que se elevaba de su taza. Orlova lo vio, continuó. Tal vez lo adivinó, tal vez simplemente lo supo, como saben las mujeres que han aprendido a leer la mentira en los ojos de los hombres. Aprovechó la tragedia, la dobló sobre sí misma y la usó para tejer una venganza más perfecta. Quiso que todos fueran culpables, menos ella. Y por un tiempo, lo logró. El inspector exhaló lentamente, dejando que el peso de la revelación se hundiera. Entonces, dijo en voz baja, la sesión espiritista no fue el principio. Fue solo el escenario. Cada palabra, cada movimiento, una representación cuidadosamente orquestada. Exactamente, murmuró la señorita Marple. Algunos crímenes se cometen con ruido, con furia. Otros susurran entre las sombras, envueltos en cortesías y sonrisas. Este comenzó con miedo y terminó con orgullo. Dos mujeres distintas, dos amores traicionados, un solo hombre destruido, y al final, ninguna realmente lo quiso. Graves la observó un momento más, con algo que se acercaba al respeto. A veces creo que los compadeces a todos, señorita Marple. Oh, claro que sí, respondió ella, un leve destello de tristeza iluminando sus ojos. La maldad pura es rara, inspector. Lo que es común, lo que realmente asusta, es la debilidad humana. Es más corriente, y mucho más peligrosa. Afuera, la niebla se había disipado por completo, dejando ver el mar en calma, una lámina de plata bajo el sol pálido del domingo otoñal. Las gaviotas flotaban a lo lejos, sus chillidos se perdían entre las olas. En algún lugar del pasillo, un reloj dio las 12, un sonido limpio que marcó el fin de algo que nadie sabría nombrar. El gran hotel, purgado de sus secretos pero no de su memoria, volvió lentamente a su quietud perfecta. Y sin embargo, para la señorita Marple, el aire aún llevaba un leve eco, una mezcla de culpa, amor y arrepentimiento, que se confundía con la sal del mar y el murmullo constante del viento. Un eco que, como el alma de los culpables, nunca terminaba de morir del todo. Más tarde, esa noche, cuando el último de los agentes se hubo marchado y el gran hotel volvió a hundirse en un silencio inquieto,
La señorita Marple permaneció junto a la ventana del salón principal, contemplando el mar que se extendía más allá de los jardines sombríos. La niebla se había disuelto en una delgada cinta plateada sobre el horizonte, un vestigio pálido del misterio que había envuelto el día. La luna, medio oculta entre nubes, derramaba un resplandor tenue sobre el agua, donde las olas rompían con un ritmo pausado y melancólico, como si el propio océano respirara los ecos de lo ocurrido. Todo parecía en calma, y sin embargo, aquella calma tenía el peso de lo no resuelto, de lo que permanece flotando cuando las palabras ya se han dicho. El inspector Graves se acercó en silencio, su abrigo doblado sobre un brazo, la mirada cansada de quien había visto el rostro de demasiadas verdades. Es extraño, dijo en voz baja. Uno pensaría que, con el arresto hecho y las pruebas en orden, este lugar se sentiría más ligero. Pero no, se siente vacío, como si algo vital se hubiera ido con ella. La señorita Marple lo miró apenas, una sombra de ternura cruzando su rostro. Así es la vida, inspector. La verdad rara vez trae paz. Trae claridad, sí, pero la paz, hizo una leve pausa, la paz hay que ganarla después, y pocos tienen la paciencia para hacerlo. Graves asintió lentamente, sin convicción. Se acercó a la chimenea, donde el fuego crepitaba débilmente, proyectando un resplandor tembloroso sobre la estancia. Su rostro se iluminó un instante, y el reflejo del fuego parecía tallar en él los rastros de la duda. Sigo dándole vueltas, confesó, apoyando un brazo en la repisa. Dos mujeres unidas por el mismo hombre. Una lo envenenó sin saberlo. La otra buscó venganza y terminó hundiendo su propia vida. Todo es una locura. ¿Qué lleva a la gente a tales extremos? ¿Qué puede torcer tanto el amor hasta convertirlo en arma? Las agujas de tejer de la señorita Marple respondieron antes que sus palabras, con su ritmo suave y constante, clic, clic, clic. Un sonido doméstico, reconfortante, que sin embargo parecía marcar el compás de una verdad más amarga. La soledad, inspector, dijo por fin, y el orgullo. Son fuerzas más poderosas que la ira o la codicia. Es sorprendente cuántos crímenes comienzan simplemente por el deseo de ser visto, de ser amado, o por el miedo a la vergüenza. Hizo una pausa, mirando la llama. Pobre Caroline Pendrich, atrapada entre la reputación y el remordimiento. Creía proteger su nombre, pero solo defendía una ilusión. Y Madame Orlova, ella buscaba justicia, pero la venganza nunca tiene sentido de la proporción. Devora incluso a quien la alimenta. Graves la miró de reojo, con una media sonrisa cansada. Lo dices casi como si fuera poesía. Suele serlo, respondió Marple, con un dejo de melancolía en su voz. Solo que esos versos están escritos en lágrimas en lugar de tinta. El reloj del vestíbulo dio una campanada suave, y su eco se extendió por los pasillos vacíos. Desde los pisos superiores llegó el crujido de una puerta, el rumor lejano de los criados que comenzaban a preparar el desayuno, las voces amortiguadas de una rutina que regresaba poco a poco. La vida, obstinada y silenciosa, estaba volviendo al gran hotel, como si nada hubiera sucedido. Graves recogió sus notas, las revisó por última vez y las guardó con un suspiro. Bueno, volveré a casa de Luke antes de medianoche, dijo. Tú te quedarás unos días más, supongo. Ah, sí, respondió la señorita Marple sin apartar la vista del mar. Creo que el lugar aún tiene algo que ofrecer, tranquilidad, reflexión. Los hoteles recuerdan cosas, ¿sabe? Les gusta retenerlas en sus muros, como si escucharan más de lo que deberían. El inspector soltó una breve risa, ajustándose el sombrero. Me perdonará si no empiezo a creer en fantasmas, señorita Marple. Oh, yo nunca hablo de fantasmas, inspector, dijo con suavidad, sin volverse. Solo de recuerdos. Son mucho más persistentes. Él sonrió, casi con afecto, y se despidió con un leve toque de sombrero antes de salir. El sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, y con él, la casa volvió a sumirse en el silencio. El fuego, consumiéndose lentamente, arrojaba destellos dorados sobre la alfombra y las cortinas, dibujando sombras largas que temblaban como pensamientos indecisos. Afuera, la marea estaba cambiando. Las olas se acercaban con un murmullo grave, susurrando contra las piedras como una historia contada por última vez a quien todavía la recuerda. La señorita Marple permaneció unos minutos más frente al ventanal, observando el movimiento del agua. Luego, con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con los misterios del alma humana, apagó la lámpara, guardó sus agujas y subió lentamente las escaleras. En su habitación, la esperaban el silencio, el olor tenue del mar y la taza de té que había dejado a medio beber.
Sobre la mesa, el hilo dorado que había encontrado aquella primera noche descansaba junto al libro que no había terminado de leer. Brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara, un reflejo cálido en medio de la oscuridad. La señorita Marple lo observó un largo momento, con una expresión entre la ternura y la tristeza, como si comprendiera que aquel pequeño hilo representaba mucho más que un simple objeto, era la metáfora silenciosa de todo lo vivido. Los hilos que conectan las vidas humanas, pensó, son frágiles, casi invisibles, y sin embargo, cuando se anudan con culpa o con dolor, son imposibles de deshacer. Apoyó el hilo sobre el libro cerrado, se recostó lentamente y dejó que el murmullo del mar llenara la habitación. Afuera, la noche respiraba, y el gran hotel, envuelto otra vez en calma, parecía quedarse dormido, pero no en paz. Porque, como bien sabía la señorita Marple, ningún lugar que haya conocido la culpa vuelve a dormir del todo.